Un feliz sábado para todos. Estamos muy contentos en este día, especialmente al escuchar esta hermosa música de Lian. Gracias por la música, y la letra de ese canto nos recuerda lo que nosotros conocemos a profundidad, y es el cuidado del Señor para con cada uno de nosotros. Así que el Señor tiene un cuidado especial con sus hijos y con la creación, y esta hermosa melodía nos recuerda eso que está escrito en la Biblia. En el día de hoy vamos a tener una meditación de la palabra de Dios. Quisiera mencionar que es muy posible que esta cita, Mateo 7 del 24 al 27, es muy probable que usted haya escuchado muchos sermones acerca de esto. Es mucho más probable que este no sea el último que escuche, pero me gustaría meditar en esto en esta mañana porque considero que es una de las porciones de la palabra de Dios donde el Señor Jesús nos da algunas lecciones espirituales que nosotros podemos aplicar a nosotros mismos. Así que sin más, me gustaría que me acompañen con sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, los versículos desde el 24 hasta el 27. Y si lo pueden leer junto conmigo, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, comenzando en el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Me gustaría compartirles una historia o un dato histórico acerca de una estructura que posiblemente ustedes han escuchado hablar de ella. Es muy posible que algunas de las personas que viajan, que han ido a Europa, quizá han ido a este lugar, y se trata de la Torre Inclinada de Pisa. ¿Cuántos han oído mencionar acerca de esto? Es posible que algunos la hayan visto en persona. Como mínimo es posible que hayan visto fotos en el internet, no sé, en algún libro de historia. Pues les voy a compartir algunos datos históricos acerca de esta estructura, porque esta estructura es una ilustración de la vida real, de un principio que el Señor Jesús está transmitiendo en estos versículos que acabamos de leer. En el año 1174, el arquitecto italiano Bonanno Pisano comenzó a trabajar en lo que hoy se conoce como la Torre Inclinada de Pisa. Este fue su proyecto más famoso por las razones incorrectas. Se supone que la estructura iba a ser de 8 pisos, era una torre con un campanario. Y dicho sea de paso, cuando se completó, la torre tiene un campanario que contiene 7 campanas. Cada campana tiene la tonalidad de una de las notas musicales de la escala mayor, de tal forma que ese campanario puede producir sonidos musicales y melodías. Antes de que pasara mucho tiempo de la construcción de la torre comenzó a inclinarse. Y se dice que los arquitectos y los constructores se dieron cuenta de que una vez comenzó a inclinarse, no podían hacer nada para corregir esa inclinación de la torre. Tomó 176 años construir la Torre de Pisa, y durante este tiempo se hicieron muchas cosas, se trataron muchas medidas para poder compensar con esta inclinación de la torre, pero todo lo que hicieron fue en vano. Y el problema que surgía era que el cimiento de la torre estaba sobre un terreno que ellos no habían calculado, que era muy blando. También el cimiento no era muy profundo, lo hicieron solamente de unos 3 metros. Así que usted se pone a calcular, no tomó mucho tiempo para que la torre se comenzara a inclinar. La torre hasta el tiempo actual ha estado allí por más de unos 800 años. Y se dice que está inclinada unos 18 pies, o sea, unos 6 metros más allá de donde debiera estar en su posición correcta vertical.
Todo porque fue construido con un cimiento que no era adecuado, en el terreno que no era adecuado. Ellos estaban en mucha prisa de construir esta estructura. La fachada se veía muy bonita, tenía muchas cosas, pero el cimiento no era seguro, lo cual contribuyó a que no mucho tiempo después la torre comenzara a inclinarse. Algunos datos más que le voy a dar acerca de la torre antes de que comencemos a hablar del versículo de hoy. Dice que esta torre, su peso se calcula en unas 14.500 toneladas. Como hemos dicho, tomó bastante tiempo de construirlo. Tiene ya más de unos 800 años y casi todo este tiempo se tomó para terminar la construcción de esta torre. Había muchas modificaciones que fueron hechas casi hasta el siglo XXI. Han estado tratando de corregir que la inclinación de esa torre, pero no se pudo hacer nada porque el cimiento de la torre era un cimiento malo. La altura de la torre es de unos 55 metros, o sea que aproximadamente unos 165 pies de altura, y considerándolo con otros edificios altos, no es una torre muy alta. Sin embargo, dicen los apuntes históricos que es la torre más pequeña que se conoce en todo el mundo. Y como dije anteriormente, no necesariamente por su arquitectura, pero por ese defecto en su cimiento que hizo que la torre se inclinara. Así que el monumento quizás más conocido de Europa fue el resultado de un pequeño error de cálculo, y aunque muchos factores han contribuido a la inclinación de la torre, el factor principal fue la decisión de dónde se construyó y el cimiento que le hicieron a esa estructura. Se está localizada en un lugar que se llama, bueno, yo no hablo italiano, pero voy a tratarlo mejor, se llama Piazza dei Miracoli, que quiere decir un lugar de milagros o un campo de milagros. Y aquí es donde está ubicada. Por los primeros 5 años la torre estuvo derecha, porque solamente le habían hecho 2 pisos y nadie estaba al tanto del problema que iba a suceder después. Pero cuando le añadieron el 3er piso, ahí fue que la torre comenzó a inclinarse, y como el resultado, muchas personas han estado confusas por cientos de años, han tratado miles de soluciones, pero no han podido corregir. Hubo unos 100 años durante los cuales la construcción se detuvo. Una vez la torre se comenzó a inclinar, no sabían qué hacer, y por 100 años no hicieron nada con ello. Durante este tiempo, los ingenieros tenían la esperanza de que posiblemente ese suelo, de una naturaleza de arcilla, un suelo blando, finalmente iba a llegar a su lugar, y eso iba a corregir de una vez y por todas el problema. Hasta que un nuevo arquitecto comenzó de nuevo la construcción, se llamaba Giovanni di Simone, y añadió 4 pisos a la torre, y desafortunadamente, a pesar de todos los esfuerzos que hicieron, la torre continuaba inclinándose. Se puso peor la cosa. Dice que Alessandro de la Gherardesca trató de enseñarle al mundo lo bonito que era el primer piso de la torre, y ellos comenzaron a hacer como una pasarela, un caminito alrededor del primer piso. Los constructores le dieron a una vena de agua un manantial, lo cual hizo que todo eso se inundara, y entonces esto contribuyó más al problema del terreno blando y la inclinación de la torre. Finalmente, Benito Mussolini consideró que esta torre, por su defecto, era una vergüenza al orgullo nacional, y decidió hacerle una base en el cimiento de cemento, y esta base iba a ser un contrapeso para así quizás hacer que la torre se enderezara un poco, pero nada funcionó. Así que tenemos la historia de la torre inclinada de Pisa y cómo llegó a estar donde está. Algunos ingenieros consideran que ya llegó a donde iba a llegar y que no se va a inclinar más. Otros son de la opinión de que en algunos 200 años o más es posiblemente que esta torre se caiga por completo. Así que el destino de la torre no se sabe, pero ilustra un principio importante que leímos en estos versículos. La solidez de una estructura se basa en el tipo de cimiento que se le hace.
Así que aquí hay algunas personas que quizás son ingenieros y saben de eso. El asunto no es técnico, pero quería mencionar que el Señor Jesús nos habla, y la Biblia nos habla en general, en principios abarcantes que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas, que nos pueden ser útiles para nosotros mantener una comunión con Dios, una relación con Dios y en última instancia ser salvos por la gracia de Dios. Así que esta historia que el Señor Jesús nos narra, esta comparación entre las personas que construyen dos casas, uno sobre la peña, uno sobre la arena, es la conclusión del sermón inaugural de Jesús. El sermón inaugural de Jesús es el sermón del monte, que comienza en el Evangelio según San Mateo capítulo 5. No lo vamos a leer y analizar porque es ya otro sermón de por sí. Pero pudiéramos resumir algunas de las cosas que el Señor Jesús presenta en su sermón inaugural. Él nos habla de las bienaventuranzas en San Mateo 5, del 3 al 12. Nos habla también acerca de la ira y la venganza en Mateo 5, 21 al 26 y del 38 al 48. Nos habla acerca del matrimonio, se nos enseña acerca de la oración modelo, el Padre Nuestro, San Mateo capítulo 6, los versículos 9 en adelante. Nos habla acerca del dinero y los verdaderos tesoros. ¿Dónde debe estar nuestro tesoro? En San Mateo capítulo 6, del 1 al 4, 6, 19 y también el 6, 24. Sermón del Monte, entre otras cosas, nos habla acerca de la regla de oro, hacer a otros como nos gustaría que nos hicieran a nosotros mismos. Y finalmente, y no estoy incluyendo todo, nos habla de cómo Dios tiene cuidado de nosotros y de no preocuparnos y confiar en Dios. Y entre todos estos principios que el Señor Jesús enseña en el Sermón del Monte, concluye con la cita que hemos leído, San Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. O sea que todo el Sermón del Monte se concluye o culmina en este pasaje que hemos leído. Ahora, ¿qué lecciones espirituales nosotros podemos sacar de este pasaje? Yo voy a leer otra versión, que es la versión del lenguaje actual, y quizás sí lo podemos entender un poquito mejor. Dice el versículo 24, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Versículo 26, pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa cayó y quedó totalmente destruida. Esta es otra versión. Así que algunas de las lecciones que se pueden aprender de estos versículos, el Señor Jesús nos está dando una metáfora donde compara la vida del ser humano, la vida de nosotros, con una casa o con la construcción de una casa. Noten que es una metáfora porque se está comparando la vida de una persona con un objeto. Y yo saqué 3 lecciones de estos versículos. No son todas las lecciones, es posible que haya más, pero me concentraré en algunas lecciones que nos pueden dar algunos apuntes espirituales para nuestra vida. Lo primero que se puede observar es que una de las virtudes del que construyó sobre la arena, sobre la peña, sobre la roca es ¿cuál? Dice que era un hombre sensato o prudente. Entonces, ¿qué es la prudencia o la sensatez? Yo tengo algunas definiciones aquí. Y hay una definición que dice que la prudencia es el cuidado, moderación o sensatez que se pone al hacer algo para evitar inconvenientes, dificultades o daños. También es sinónimo de cautela o precaución. La prudencia es una virtud. Pero quisiera mencionar algo interesante. La prudencia solamente es prudencia cuando hay otras opciones disponibles. Después del problema, todo el mundo es prudente. Pero la prudencia se manifiesta cuando hay varias opciones. Pongan atención a esto, porque es un principio interesante. Y creo que es algo que, aunque no se dice, está implícito en los versículos que hemos leído. Porque yo digo que la prudencia es solo manifiesta cuando todas las opciones son
cuando hay otras opciones disponibles. En manera forzada cualquiera es prudente. Cuando se nos daña la transmisión del carro, ahí ahorramos. Cuando nos da un problema de salud, entonces asumimos un estilo de vida saludable, pero ya después que tenemos la enfermedad. Pero la prudencia se manifiesta cuando hay varias opciones. Entonces usted, por la gracia de Dios, elige ser prudente. La prudencia nos ayuda a ser precavidos, a anticipar, a prepararnos. Y esto es una virtud que viene bien a mano en nuestras vidas espirituales, porque la Biblia nos enseña, el Señor Jesús, que debemos prepararnos, especialmente en este último tiempo que vivimos. Así que la preparación, la anticipación, ser precavido es algo que debe ir a la mano con la vida espiritual. La prudencia usualmente es la opción menos placentera. Y esto lo puedo enfatizar de la siguiente manera. La prudencia usualmente es la opción más trabajosa, es la que requiere más esfuerzo. Es muchas veces, o casi todas las veces, la opción más incómoda. Y los que escucharon el sermón de Jesús pudieron apreciar esto, porque en los tiempos del Señor Jesús, sin todos estos equipos hidráulicos, estas excavadoras, construir una casa con un cimiento en la roca era un gran trabajo. Tomaba más tiempo, tomaba más esfuerzo, tomaba más mano de obra, posiblemente costaba mucho más dinero y la obra tomaba muchísimo tiempo para terminar. Así que si aplicamos esto en el principio de esta metáfora de la construcción de la casa con la vida del ser humano, ser prudentes muchas veces no viene a nosotros de forma natural. A veces la prudencia es la última opción cuando ya viene el problema. Y de eso puedo yo darle un ejemplo. Yo soy una persona que tengo una dolencia de ácido úrico que me causa inflamación en mis coyunturas. Entonces, para mí, yo debo ejercer moderación en el consumo de la carne. Ahora bien, no es un asunto de salvación, ni con esto estoy diciendo que los que comen carne no es nada de eso, pero para mí particularmente, como me hace daño, pues yo tengo que cuidar lo que como. Y a veces ese síntoma me avisa, pero uno en los afanes de la vida, comiendo afuera, se le olvida y se come un pollito aquí y un corderito allá, y cuando viene a ver, bueno, pues en semanas anteriores, hace 3 semanas, pues el asunto me atacó. Y me atacó fuerte porque me dio mucho dolor en una rodilla al punto que casi no podía caminar. Entonces, ahí ya sí fui prudente, pero ya después del problema. Así que ahora estoy casi en un mes de vegetarianismo forzado. Pero déjenme decirle algo, me he sentido muy bien y creo que es una dieta que voy a considerar. Nuevamente, no es un asunto de salvación, pero a mí que me hace daño, pues yo tengo que moderar las cosas que como y escuchar mi cuerpo para no tener problemas. Así que, fíjense, la prudencia funciona bien, pero funciona bien cuando se hace antes del problema. Entonces, en el sentido espiritual, el Señor Jesús nos está diciendo, en la vida espiritual nosotros tenemos que prepararnos. Debemos construir nuestra vida, así como ese señor prudente construyó su casa edificándola sobre la roca. Y la roca es Jesús y sus enseñanzas. Por eso él dice, el que oye estas palabras y las hace. Entonces, nuestro cimiento debiera ser la Biblia y las enseñanzas del Señor Jesús. Siempre que estemos cimentados en estas cosas, nuestra vida va a ser sólida y nunca se va a derrumbar. Y es una garantía que nos da el Señor. Es la única garantía absoluta. Cuando nuestra vida está fundamentada en las enseñanzas de Cristo y la palabra de Dios, nuestra vida no se va a derrumbar. No significa que no van a venir los elementos y nos van a batir, pero nuestra vida no se va a derrumbar. El segundo principio que podemos apreciar de estos versículos es que el Señor Jesús, al concluir el Sermón del Monte, nos enseña 2 tipos de personas. Y siendo que viene del Señor Jesús, yo me atrevería a interpretar esto como que es un asunto universal, porque el Señor Jesús lo dijo. Entonces, si pudiéramos resumir la humanidad en 2 tipos de personas, en una forma absoluta, en una forma concreta, el Señor Jesús nos lo muestra en estos versículos. El que oye y hace, esa fue la primera persona de esta historia. El que oye y hace mis palabras, él lo comparó a la persona que construye sobre la roca. En Romanos capítulo 2, versículos 13 nos dice
que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, en la Biblia de ahí en adelante utiliza un lenguaje que repite en el mensaje a cada una de las 7 iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y este mensaje se repite varias veces. Tener oídos para oír, pero la Biblia nos enseña que tenemos que tener oídos para hacer. Pareciera como una cosa rara, pero es un principio que está implícito aquí. Hay que tener oídos en el sentido espiritual. El oír está ligado con el hacer. Si solamente oímos y no hacemos, no sirve. Podemos tener 50 años en la iglesia, haber oído cientos de sermones, pero si solamente oímos, el oír en el sentido espiritual no es una actividad pasiva, es una actividad que nos lleva a hacer. Entonces, oír para hacer. Entonces, un tipo de persona es el que oye y hace, según esta historia. El que oye y no hace es el segundo tipo de persona que se identifica aquí. Y nuevamente seguimos con la metáfora, se está comparando la vida nuestra, en el sentido espiritual, con la construcción de una casa. Una casa que quedó bien porque estaba cimentada sobre la roca, otra que no quedó bien y eventualmente fue destruida porque su cimiento estaba en la arena. El que oye y no hace. Se puede tener oídos para muchas cosas. Y esta parte es importante porque muchas veces erróneamente hemos atribuido esta historia o estos dos contrastes solamente a las personas que no conocen de Dios. Pero habiendo dicho que esto aplica en forma universal, esto puede aplicar a cualquier persona. Puede haber una persona en la iglesia que oye y no hace. Podemos tener oídos para oír, oídos para analizar. Podemos tener buenos oídos para apreciar y para evaluar. Pero si nuestros oídos solamente sirven para eso, pero no oímos para hacer, entonces el cimiento de nuestra vida está construido ¿sobre qué? Sobre la arena. Así que se pueden oír las palabras del Señor Jesús, pero si no las hacemos, entonces se nos está comparando en nuestra vida espiritual a una casa que está construida sobre la arena y que eventualmente, cuando se sometan los elementos en su fuerza, va a ser destruida. La tercera parte, y esta es la última, la conclusiva, que pude encontrar, y es que estas dos casas fueron sometidas a 3 pruebas, si pudiéramos llamarlas 3 pruebas estructurales, donde se comprobó ahí si la estructura estaba buena o no, y ahí fue donde supimos cuál cimiento era el mejor. Y fíjense ustedes que hubo 3 elementos que combatieron ambas casas. El primer elemento fue la lluvia, hubo también el viento y viene también la inundación. Ahora, no sé si el sentido de la historia fue que todos llegaron al mismo tiempo. Para el caso no importa, porque cada una de esas estructuras tenía que soportar estas 3 pruebas. Tenía que soportar la prueba de la lluvia, la prueba del viento y la prueba de la inundación. En la mañana de hoy yo no les voy a decir qué simboliza cada uno, solamente lo voy a interpretar de la siguiente manera. Cuando el Señor Jesús presenta esta historia, estos elementos meteorológicos de la naturaleza usualmente son incontrolables desde el punto de vista humano. Yo no sé cuántos de ustedes conocen a alguien que haya controlado la lluvia, el viento, la inundación, pero desde el punto de vista humano es imposible para nosotros como humanos controlar los elementos de la naturaleza. Entonces pongámoslo los 3 dentro de este simbolismo de que son aquellas cosas que de alguna manera llegan a nuestras vidas sobre las cuales nosotros no tenemos ningún control. Las cosas que nosotros humanamente no podemos manejar. Y estos elementos abatieron sobre estas 2 casas. ¿Cuáles son los ejemplos de la lluvia, el viento, que pueden abatir la casa de nuestras vidas? Pudiera ser una enfermedad, pudiera ser el temor a la muerte, pudiera ser una enfermedad tan grave que amenaza nuestras vidas, pudiera ser que algún ser querido de nosotros muere repentinamente. Todas esas son tormentas que pudieran llegar o pueden llegar o eventualmente llegarán a la vida de cada uno de nosotros. A veces las tormentas son alguna pérdida personal. Si nosotros tenemos un trabajo del cual dependemos para nuestro sustento,
También es un trabajo que nos da ánimo, nos da autoestima y de pronto nos vemos sin él. Es posible que esto sea una tormenta en nuestras vidas. Es posible que nuestras inversiones en la bolsa de valores, después que habían ganado tanto y tanto porcentaje, un día amaneció el Dow Jones bajito y se fue todo. Y todos nuestros ahorros se fueron ahí. Eso puede ser una tormenta que puede afectar la vida de cada uno de nosotros. En muchos casos, la tormenta que nos puede afectar pudiera ser nuestra prosperidad. A veces pensamos que las tormentas son solamente elementos negativos, pero hay cosas buenas que también pudieran afectar nuestro cimiento, pudieran probar nuestro cimiento. Y es posible que tengamos bienes, tengamos cosas materiales, nos sintamos seguros de estas cosas y estas cosas materiales nos lleguen a dar una seguridad falsa que está lejos de Cristo Jesús. Y eso pudiera ser una tormenta que también puede exponer nuestro cimiento. ¿Es nuestro cimiento un cimiento en la roca o es un cimiento arenoso? Noten ustedes que ambas casas fueron sujetas al mismo abuso por parte de los elementos, pero solamente una de las casas permaneció de pie. Y la única diferencia es el cimiento en el cual cada una de estas casas estuvo construida. Un cimiento era firme, edificado sobre la roca, otro cimiento aparentemente firme fue edificado sobre la arena. Ambas casas eran iguales. Es posible que ambas casas eran bonitas, es posible que nadie hubiera sospechado lo que iba a suceder hasta que vinieron las tormentas. Eran iguales en su calidad, en su belleza, pero el detalle que hizo la diferencia fue la profundidad y la solidez del cimiento. Ahora, yo quisiera mencionar algo. Aquí se proponen dos situaciones diametralmente opuestas. Pero ¿qué tal de todos los cimientos que están en el medio del bueno y el malo? ¿Será que habrá un cimiento que es muy bueno para la lluvia y muy bueno para el viento, pero cuando viene la inundación, ahí quedó? Entonces nuestro cimiento, fíjense usted, debe estar cimentado en la roca, pero no debe ser parcialmente fuerte, debe ser sólido, sólidamente fuerte en la roca. Es posible que un cimiento sea parcialmente fuerte y sea tremendo para la inundación, pero cuando llegue la lluvia y el viento, la casa se cae igualmente. Así que lo que se quiere enseñar en este principio de estos versículos es que el único cimiento que es verdaderamente fuerte para la vida del ser humano es Cristo Jesús. Hablamos de la prudencia y es posible que algunos no hemos sido prudentes, es posible que algunos de los que creemos no hemos sido prudentes porque hemos oído y no hemos hecho. Es posible que alguien que no es de la iglesia ha estado oyendo por mucho tiempo y en el fondo de su corazón sabe que debe entregar su vida a Dios, pero ha tenido otras opciones. Recuerden que la prudencia solamente se manifiesta cuando tenemos varias opciones. Algunas veces sí ya venimos al Señor cuando nos da una enfermedad, cuando nos da un cáncer, unas cosas así. Y no estoy diciendo con eso que el Señor no nos acepta, porque el Señor acepta a todos. Pero meditemos en esto, en esta cita. El único cimiento que es sólido y garantizado es nosotros vivir nuestra vida bajo las enseñanzas de Cristo Jesús y de la palabra de Dios. Nosotros podemos tener todo tipo de cimiento, pero el cimiento de Cristo Jesús es el cimiento válido. Hablemos ahora de las personas que construyen sobre la arena. Y estas personas que oyen el Evangelio, pero en vez de creer, pudieran estar inclinados a pensar que sus propias acciones son los que los salvan. Y ahí podemos incluir gente que cree, no son solamente los de afuera. Es posible que algunos construyan su vida sobre la sabiduría, sobre la educación, sobre una filosofía sólida de progreso y de triunfo, y que estén cimentados en estas cosas. Y les voy a decir algo, según la historia, no es un asunto de qué, es un asunto de cuándo son expuestos. Y según la Biblia, lo declara en forma inequívoca, en forma inerrante. Cuando las tormentas vienen, el que está cimentado sobre la arena va a desaparecer. Para reflexionar, y ya vamos a concluir con esta parte, ¿qué podemos aprender de estos versículos? Bueno, en estos versículos el Señor Jesús nos enseña que nuestro firme fundamento está en la palabra de Dios y las enseñanzas del Cristo Jesús. No hay otro cimiento para nuestra casa que sea firme y sólido. Algunos cimientos que no son sobre la roca
perduran por un poco de tiempo, pero el único cimiento que perdura para siempre es el cimiento de la Biblia, la palabra de Dios y las enseñanzas de Cristo Jesús. Les voy a compartir unas citas más para terminar. Y dice aquí en Hechos 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 16, capítulo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11 nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Según nosotros venimos al final de este sermón inaugural del Señor Jesús y su conclusión en estos versículos, San Mateo 7, versículos 24 al 27, pudiéramos decir que si tú o yo queremos que nuestras vidas perduren para siempre, nosotros tenemos que no solamente oír, sino hacer las enseñanzas de Cristo Jesús. No es suficiente solamente oír, debemos oír y hacer. Debemos movernos de solamente predicar a practicar lo que se predica. Mateo 7:24, el Sermón del Monte comienza con una bienaventuranza y termina con un llamado al compromiso con Dios. Oír y hacer. Una última cosa antes de terminar. No pudiera pasar este sermón sin darle una aplicación escatológica que se refiere al final del tiempo. Vivimos en un tiempo que es el último tiempo de la historia. Y este es un tiempo donde el oír y el hacer debieran ser una realidad para cada cristiano. ¿Qué hemos hecho nosotros con lo que hemos oído? ¿Hemos vivido de acuerdo a las profecías? ¿Vivimos como que la historia humana está a punto de terminar? Reflexionemos sobre esto y quiera Dios que nuestras vidas, a la luz de esto que hemos leído, estén cimentadas en el verdadero cimiento que es sólido y que es perdurable, que es Cristo Jesús, sus enseñanzas y la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga y les agradezco la oportunidad de poder compartir la meditación.